Los apartamentos creados por Alfonso d'Este, duque de Ferrara, fueron un espacio mítico en el Renacimiento. No había príncipe ni erudito que no quisiera imitarlos. Claro, se dio todos los gustos, los mejores pintores, los mejores escultores, los mejores materiales y un diseño increíble. Ahora, llega a nosotros alguna descripción que ni siquiera tampoco es de primera mano a través de Giorgio Vasari. Lo cierto es que se ha investigado mucho y conociendo las obras que estuvieron allí, vamos a tratar de recrear el camerino de alabastro. Les doy la bienvenida esta semana, estoy más que feliz de tenerlos aquí, espero que me acompañen en este recorrido por el camerino de alabastro, me lo han pedido ustedes, es un tema bastante complejo de desarrollar porque hay mucho para recuperar en este espacio. Por eso no les voy a mentir, y esto lo vamos a organizar en 3 videos distintos porque hay mucha obra de arte para ver ahí, mucho para recorrer y grandes maestros, con lo cual lo vamos a hacer tranquilos y vamos a tratar de disfrutarlo en un periodo de tiempo que no se hagan videos muy extensos. Entonces, Camerino de Alabastro, parte 1. Vamos acá a tener que recuperar algunas cosas. ¿Qué es esto de camerino? Bueno, el camerino de alabastro era un estudiolo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un estudiolo? La cosa es así, esto inicia en el medioevo con un tesoro y termina en la modernidad con un museo. O sea, miren todo el camino que hay en el medio. La verdad es que durante la época medieval, ¿qué era lo que se coleccionaba o qué era lo que se consideraba tesoro, el thesaurus que solían tener o las iglesias o los reyes o los nobles? Bueno, eran o reliquias u objetos de valor u objetos exóticos. Piensen que la ciencia, las creencias, en esa época estaba todo un poquito mezclado, ¿no? Cuando llegamos a la etapa del Renacimiento, esta misma en la que nos vamos a focalizar ahora, la impronta del humanismo renacentista, de la academia neoplatónica, también de cierto avance en las ciencias, no tanto clasificatorias, pero sí un cierto avance, implica que ya el tesoro se deja de lado, las reliquias quedan en las iglesias, el tesoro en cuanto a joyas, bienes de todo tipo mezclados ya no tiene más sentido porque el hombre del Renacimiento es un intelectual y lo que busca es generar un espacio de estudio, de meditación, de contemplación privado. Y es así que los nobles renacentistas comienzan a desarrollar estos estudiolos, estos espacios, estos camerinos, estas recámaras, en donde tienen sus objetos de estudio para mirar, para analizar, objetos para contemplar. Y por supuesto libros y otro tipo de soportes científicos, llamados científicos para el momento, que los ayudarán a comprender el mundo. Estos estudiolos luego tendrán su deriva en las Wunderkammer, en los gabinetes de curiosidades y maravillas, de los cuales les voy a dejar acá el link, que es uno de los primeros videos que hicimos en este canal. Así ahí tienen la continuidad hasta llegar al museo. El estudiolo entonces es un espacio pequeño, privado, a camino entre lo que era el studium o el gymnasium de la antigüedad griega y la academia o el museum como espacio inspirador de las musas. Ahora nos situamos en Italia a mediados del siglo XV y que tenemos muchas ciudades importantes que están en pleno desarrollo. A ver, cuando uno piensa en Italia, incluso si piensa en la Toscana, que dice Florencia, más al norte dice Milán, para el otro lado dice Venecia, pero esto no quedaba ahí, piensen en Lucca, en Forlì, en Siena y en Ferrara, sede de, en este caso, el duque de Este. Y entonces, ¿qué pasaba en Ferrara? Bueno, nos encontramos con Alfonso de Este, que era hijo de Ercole de Este. El ducado de Ferrara, en realidad, abarcaba en Ferrara, en Reggio y Módena. Fíjense ustedes, Alfonso de Este se casa a los 15 años con Ana Sforza, de la familia Sforza de Milán. Es decir, ahí ¿no? Iban y venían los confalonieros, se acomodaban más que bien. El problema fue que Ana Sforza murió en un parto a los pocos años después y Alfonso se vuelve a casar. ¿Y con quién se casa? Con la hija de Alejandro VI, el papa, que ¿quién era? Lucrecia Borgia.
Se imaginarán ustedes lo que fue la pachanga, ¿no? Tremenda. Ya vamos a recuperar algo de eso en las obras que veamos. Lo cierto es que Lucrecia asumió, parece que muy bien, el llevar adelante la corte, mientras su marido Alfonso se dedicaba a lo que se dedicaban en ese momento todos los duques de algún territorio, que era protegerse por un lado, es decir, a la guerra y a la diplomacia. Lo cierto es que nuestro amigo Alfonso parece que lo hizo muy bien. Piensen que este es un momento en el que estamos en plenas guerras italianas y el ducado de Ferrara se desarrolló, tuvo como un momento muy bueno en cuanto a la economía, en cuanto a la producción, en cuanto a la calidad de vida y, por supuesto, en cuanto a las artes. A ver, estamos en un momento en el que no hay corte renacentista que no se rodee de eruditos intelectuales, pintores, músicos, escultores, lo que sea. Piensen en los Medici, por ejemplo. Y Alfonso no era menos que los otros. Por lo tanto, por ejemplo, lo podemos conocer a través de este retrato que le encargó a Battista Dossi. Y veamos cómo se nos presenta. Como un hombre de estado, hábil, un condottiero hecho y derecho. Aparece vestido con una armadura ceremonial, tiene ahí sobre la mesa los guanteletes. En el fondo del cuadro que vemos sus tropas alineadas, preparadas para el combate. Y acá ya les empiezo a recomendar bien fuerte que presten atención a los colores. Fíjense el brillo de esos azules, de esos plateados y dorados, del rojo, incluso del fondo, el paisaje con esos verdes. Esta va a ser una clave de lectura de todos los cuadros que vamos a ver, no me quiero anticipar. Mientras tanto, paso por delante mío una medalla conmemorativa de Lucrecia Borgia, hecha también en la escuela de Ferrara, que parece que encontró una vida bastante feliz en la corte de Alfonso de Este. De hecho, murió ella ahí cuando estaba dando a luz a su séptimo hijo. Lo cierto es que tanto su marido como la población de Ferrara la lloró mucho. Fue una mujer muy querida en Ferrara, Lucrecia, Si me tomo el trabajo de aclarar todo esto es por la cantidad de mitos, leyendas negras, diría yo, que hay sobre Lucrecia Borgia. Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos al famoso camerino. A ver, este camerino es un espacio que une en realidad el Palacio Ducal, es decir, la sede de gobierno de Ferrara, con el palacio o la residencia, en realidad, de Alfonso de Este. Es decir, un espacio, imagínense, súper íntimo. ¿Quién pasaba por ahí? Más que él y pocos invitados. Igual, como fuere, al ser un espacio privado, esto no implicaba que tuviera lo mejor de lo mejor. El techo era dorado, las paredes eran de alabastro. Se mandaron a hacer esculturas y se mandaron a hacer pinturas. ¿Quiénes eligió Alfonso de Este para que hicieran estas pinturas? Bueno, a Rafael, a Fra Bartolomeo, a Miguel Ángel y a Giovanni Bellini. Pero Aldi, no hay obras de Rafael ni de Miguel Ángel. No, ¿qué pasó? La vida. Rafael murió, Fra Bartolomeo también murió, apenas había llegado a hacer algunos diseños y Miguel Ángel estaba ocupado. Entonces, bueno, hubo que buscar también a los mejores en otra dirección. Y todo esto terminó en una deriva maravillosa, en el que Alfonso de Este miró para el norte a la escuela veneciana y dijo: Bellini, Dosso Dossi, Tiziano. ¿Y por qué era tan exquisito Alfonso de Este para elegir a los pintores, más allá de por una cuestión de prestigio? Porque lo que él había imaginado como programa decorativo para su camerino de alabastro no lo podía ejecutar cualquiera. Lo que él quería, en esencia, es que se reprodujeran cuadros de la antigüedad clásica. Y a ver, ¿en qué se iban a basar esos cuadros? Sabemos que pintura griega a nuestros días y a ese momento tampoco había llegado. Es decir, ni siquiera, imagínense, ni siquiera se conocía Pompeya, o sea, ni siquiera una referencia romana había. Entonces, tenían que basarse sí o sí en literatura. Y ahí se apela a lo que se llama la literatura exfrástica, desarrollada por Filóstrato. ¿Y qué era lo que había hecho Filóstrato en el siglo II a.C.? Escribir sobre pinturas, disertar sobre obras de arte que él veía. Entonces las describía, las analizaba, las complementaba. Eso se llama éxfrasis. Y justamente a inicios del 1500, entre 1513 y 1510, Isabela de Este, la hermana de Alfonso, había mandado a traducir esta obra de Filóstrato del griego al latín. Entonces, nuestros pintores tenían que tener una formación y una capacidad enorme para leer esos textos y con ellos reconstruir pinturas.
Pero además Alfonso de Este no eligió tampoco cualquier pintura que ve descripto Filóstrato. No, buscó un anclaje que hablara también de alguna manera indirectamente de sus glorias, de su capacidad política. Y la elección principal recae sobre Baco. Y acá tenemos otra cara de Baco. Cuando hablamos de los frescos de la Vila de los Misterios, ya también lo comenté. Baco no es solamente embriaguez y bacanal y fiesta y demás. En realidad, Alfonso de Este lo recupera en tanto guerrero y pacificador a la vez, Baco. Es decir, busca en esencia un programa que hable de ciclos de paz, de bienestar, de amor. Entonces Baco es ideal para esto, sobre todo también recuperando los fastos de Ovidio, ¿no? Así que ya mismo, y espero que no se haya hecho muy larga esta introducción, pero me parecía que era necesaria, nos vamos a conocer el primer ciclo, o un ciclo muy, muy importante, que se le encargó a Dosso Dossi. Dosso Dossi en este momento ya estaba activo en Ferrara, él se había formado en Venecia, muy probablemente con Giorgione, atenti, y fue contratado por la corte de Ferrara. A él se le encargaron todo un ciclo de pinturas que iban sobre la bóveda, es decir, cerca del techo, que iban a recorrer, por supuesto, todo el camerino. Algunas de esas pinturas se han perdido pueden estar en colecciones privadas, pero bueno, yo recuperé algunos cuantos ejemplos como para que podamos meternos con la pintura de Dossi, que es muy interesante. Acá Dossi trabajó en esencia con escenas narradas en la Eneida. La Eneida, ¿no? El viaje de Eneas desde Troya a Italia. Y nos encontramos, por ejemplo, con esta pieza de Eneas y Achates en la costa de Libia, que hoy por hoy está en la National Gallery de Washington. Si lo primero que ven es color, bienvenidos al mundo veneciano. Es una imagen vibrante la que aparece acá. Este momento de la Eneida remite a cuando Eneas y su compañero, Achates, que era su fiel compañero en realidad, tienen que salir de Troya, es decir, recién inician el viaje y se refugian en la costa de Libia. ¿Qué pasó? Los barcos habían naufragado luego de una tormenta. Lo que podemos ver acá es casi poesía. Miren lo que es ese paisaje, ese cielo, los colores, por supuesto, los árboles, el follaje y el resto de personajes que acompañan a los dos protagonistas que vemos a la derecha, que están trabajando sobre esos barcos que fueron destruidos. Estamos ante un mundo de color. Noten, no solamente, ya hablamos del cielo, pero noten los naranjas, los rojos, colores muy brillantes, muy plenos. Y además también una forma narrativa muy especial. De hecho, esta obra se interpretó, tuvo 20.000 nombres distintos porque ¿qué es lo que pasa? Y lo vamos a ir viendo en los otros cuadros también. A veces es muy difícil interpretar qué es lo que pasa, qué es lo que quiso narrar el pintor o qué es lo que le pidió Alfonso de Este, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero tienen esa cosa media críptica del manierismo de Giorgione. Es así. Nos pasamos ahora a otro momento de la historia en donde Eneas llega a los Campos Elíseos. Esta está en la National Gallery de Ottawa. Acá aparece al revés, ¿no? A la izquierda está llegando Eneas y todo su séquito a este lugar paradisíaco. Lo que cuenta este pasaje es que Eneas había viajado en este momento al inframundo para hablar con su padre y aprender sobre el futuro, es decir, la fundación de Roma y su ascenso al imperio. De nuevo, muchos personajes agrupados en distintos puntos de un enorme paisaje. El tema del paisaje y la naturaleza, los colores intensos, vibrantes, que por supuesto, teniendo en cuenta que era un ciclo de 10 pinturas, guardan continuidad, es decir, miren, por ejemplo, los verdes o el tipo de paisaje, cómo se va repitiendo. Algo que también vamos a ver acá en la llegada de los troyanos a la isla Estrófades y Ataque de Arpías. Este es un cuadro que por suerte pudo adquirir el Museo del Prado en el año 2019. ¿Qué pasó? Los troyanos habían parado en la isla de Estrófades en este continuo viaje hacia Italia para celebrar un festejo. ¿Y qué pasa? Lo atacan las arpías. Maravillosos los personajes de las arpías como están representados. Y tenemos un poco de todo. Tenemos la acción de la fiesta, de la bebida, del disfrute, de cómo se están acomodando y relajando estos personajes, estos guerreros troyanos, y a la vez, ¿no?, estos monstruos que están al acecho para atacarlos.
Esta es una de las obras en las que además se puede ver la variedad, por ejemplo, de todos los verdes que hay en ese paisaje, una cierta perspectiva atmosférica, vemos que el fondo es más azulado, más difuminado. Hasta acá lo que repasamos, y ahora vamos a ver un par más, creo que no nos queda ninguna duda de que es un tipo de composición absolutamente diferente del que uno podría imaginar en la Toscana, ¿no? Quiero decir, Venecia y esa interpretación, además de la preeminencia del color, esa interpretación tan particular, a veces tan compleja, de las distintas escenas. Y un paisaje que te sumerge, que te envuelve en la historia, en donde uno tiene que ir interpretando qué es lo que pasa. Luego Dossi también pinta esta escena de la plaga en Pergamea, que por cierto, junto con una que vamos a ver ahora de los Juegos de Sicilia, se vendió por Sotheby's hace muy poquito, hace unos años, en $6.200.000 y pico de dólares. Después se lo dejo por acá. Y si veníamos de las arpías, acá Dossi nos pone también otra imagen inquietante, que es una plaga que se da en Pergamea. Esto está retomado en el libro 3 de la Eneida, por cierto, por si a alguien le interesa leerlo. ¿Qué pasa? En esta búsqueda por fundar la nueva Troya, Eneas lleva a su gente a Pergamea, que está en la isla de Creta, que creían que quizás ahí estaban sus antepasados. Pero cuando empiezan a construir su nuevo hogar, su nuevo espacio, se ven afectados por una terrible plaga. Algo que hace que obviamente embarquen y se las piquen de ahí y sigan por el Mediterráneo, ¿no? Lo que vemos en el primer plano es este momento en el que la gente se siente mal, dolida, con náuseas. Miren los colores verdosos incluso de las carnaciones, de las pieles que se llegan a ver. Detrás tenemos un paisaje con una construcción un tanto particular. Son escenas inquietantes estas, digo yo siempre, ¿no? Si nos vamos más hacia atrás de este bosque y esas ruinas de templo que se llegan a ver, pasamos, digamos, la instancia de estos enfermos, aparece hacia la izquierda una figura un tanto extraña, exótica diría, para ponerle un nombre, con dos hombres a caballo. Se cree que esto podría estar remitiendo al encuentro de Eneas y Achates fuera del templo de Apolo con el rey Año de Delos, que bueno, eso también está narrado antes de que partieran de ahí. Y en el fondo de todo, hacia la derecha, nos encontramos con los mismos troyanos que, como iban o estaban haciendo de este espacio su hogar, están preparando una escena de un matrimonio. Finalmente ya nos vamos acercando a Italia, estamos en Sicilia y ahora tenemos una escena de los Juegos de Sicilia. Eneas desembarca en la ciudad y propone unos juegos festivos para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su padre, que, bueno, después de una tormenta llevó a su flota a Sicilia. Y acá, ante la cantidad de personajes, se pueden identificar algunos y otros no, pero bueno, lo primero que tenemos o que nos llama la atención es ese toro que tiene unos cuernos dorados, y el que lo sostiene con las manos es Dares, que, bueno, por supuesto está retando a un combate y luego la historia sigue con que va a ser derrotado por el anciano Entelius. Cerca del centro tenemos un concurso de tiro con el arco, ¿no?, alrededor del mástil de madera. Se supone que en la punta de ese mástil tendría que haber una paloma, que era la que tenían que tirarle para ver quién ganaba la competencia, pero acá no se llega a ver. Luego aparecen más atrás un grupo de niños medio arremolinados que están a caballo, que se supone que están demostrando técnicas y habilidades para las batallas a sus padres, ¿no? Mientras, ¿quién aparece ahí en el cielo? Juno, en su carruaje impulsado por un pavo real, que es su animal característico. Juno lo que pretende, obviamente, y le ordena a Iris, es que convenza a las mujeres troyanas de que prendan fuego a la flota troyana, a fin, por supuesto, de evitar más batallas a futuro. Las mujeres están de pie en la orilla, después de haber prendido fuego de los barcos, que es una escena, miren cómo captó esto Dossi, ¿no? Es como el humo, el momento humeante en la orilla, con una atmósfera brumosa, casi impresionista, les diría. Por último, tenemos que recuperar a Eneas, que está del lado derecho, arrodillado, mientras está marcando los límites de la futura ciudad que va a ser para el pueblo troyano. Y ahora, por último, les traje también otra escena de los Juegos Sicilianos, que también es una escena compleja de interpretar, porque, bueno, Dosso se tomó muchas libertades respecto de los episodios o cómo representarlos, ¿no? Se supone que está mostrando a Eneas y a sus compañeros en la costa de Libia. A la derecha
sobrevivieron a la tormenta, esa que narramos hace un rato, y preparan el festín. Es como una escena intermedia. Detrás, Eneas está cazando un ciervo. En el centro, las figuras se preparan para correr una carrera. ¿Y quiénes están en el cielo? Mercurio y Júpiter. Imagínense todas estas escenas, 10, acá vimos las que conseguí, que son unas cuantas igual. ¿Cuál friso? ¿Cuál friso y miro yo mi espacio? Decía, ¿cuál friso para que uno se recree con estos colores, con estas intensidades? Es vibrante de verdad, no sé cómo definirlo. ¿Qué es lo que encontramos en la obra de Dossi? Bueno, esto que yo decía de la impronta veneciana y la formación con Giorgione, esta cosa tan lírica, tan sugestiva. Y es interesante porque Dosso pinta esto después de haber hecho un viaje a Roma, en el que entró en contacto con Miguel Ángel, que era completamente otra cosa. Ahora, sin embargo, al menos en este recorrido que podemos ver, no abandona en absoluto toda esta idea del paisaje y del color veneciano. Y de hecho algunas de estas obras se le llegaron a hacer placas, se les llegaron a hacer rayos X, y se ve cómo continúa él con este tipo de técnica, que es ir a pintar sobre el lienzo. Hay bastantes pentimenti, es decir, abandona el dibujo o no le presta tanta atención al dibujo en función de diseñar, de componer a través del color. Y ahora, para ir cerrando este primer capítulo del Camerino de Alabastro, con todas las obras que vimos, tengo que tomarme un minuto para hablar del paisaje. Ustedes saben que el paisaje como género, digamos, formal y aceptado, bueno, ahí, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII con las academias. Pero ¿qué se empieza a insinuar acá? La importancia del paisaje. ¿Y por qué la importancia del paisaje en el Renacimiento? Bueno, porque cuando hablamos de Renacimiento hablamos de la búsqueda del renacer de la antigüedad clásica. ¿Y qué pasa? En este orden se leía mucho a Plinio. ¿Y qué contó Plinio en algún momento? Bueno, habló de un notable paisajista griego. Entonces, el paisaje es importante. Y acá, para relacionar esto con Dosso Dossi, tenemos que pensar algo que escribió Giovio. Giovio fue como el gran inspirador que tuvo Vasari para empezar a escribir sus libros sobre las vidas. Porque Giovio, cuando habla de la obra de Dossi, lo ve a través de los ojos de Plinio. Esto es algo que recuperé de Gombrich. Dice, la gentil manera de Dosso de Ferrara se aprecia en sus obras regulares, pero sobre todo en los llamados parerga, pues al dedicarse con entusiasmo a las placenteras diversiones de la pintura, solía pintar rocas melladas, arboledas verdes, las firmes riberas de ríos que se atravesaban, las obras florecientes del campo, las labores duras y alegres de los campesinos y también las distantes perspectivas de la tierra y el mar, flotas, granjas, caza y ese género tan grato a la vista con un estilo profundo y festivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Están sus mismos contemporáneos entendiendo la obra de Dossi como prácticamente un nuevo género. Por supuesto, el paisaje, esta mirada campestre de Giorgione y de Dosso Dossi no termina siendo el género paisaje, pero sí es un momento también en el que se les recomienda a los comitentes, a quienes piden obras para hacer, que dejen libertad imaginativa a los artistas. De hecho, Isabela d'Este, la hermana de Alfonso, en un momento también hace unos encargos a Giovanni Bellini y lo que se le recomienda es que deje libertad creativa a Giovanni Bellini. Y justamente la segunda parte de este Camerino de Alabastro se la vamos a dedicar a la obra de Bellini y el Festín de los Dioses. Créanme que no tiene desperdicio, Así que nos vemos la semana que viene. Espero les haya gustado al menos este recorrido que hicimos por la obra de Dosso Dossi y tratar de vislumbrar, vamos a ver si conseguimos alguna foto recreativa de cómo se estaría viendo el Camerino de Alabastro. Vimos la parte de arriba, ahora vamos a ver cómo se decoraron las paredes hacia abajo. Por supuesto, si les gustó, me regalan un like, no olviden de suscribirse, les dejo mis contactos y nos vemos en la próxima entrada. Adiós.